Para poder construir competencias interculturales que de verdad apoyen el sector educativo, es necesario referirnos a diversos conceptos que existen para entender mejor el tema. En la multiculturalidad existen diversos fundamentos que hacen este concepto. En primer lugar, la globalización, en el que a raíz de lo que una sociedad, en este caso la mayoritaria o la predominante, tiene como un parámetro o exige como tal, las diversas sociedades que son menores en ese sentido necesitan adaptarse o necesitan buscar alternativas, pero que de alguna manera sigan la línea de lo que la otra sociedad presenta. Algo también que tiene que ver con el fundamento de la multiculturalidad es la importancia que se le da a la diversidad, donde no solamente se toma como sí de que existe diversidad de culturas, sino que se le da esa relevancia en el que se intenta de que todas las culturas que convivan intimen de alguna manera. Y también uno de esos fundamentos de la multiculturalidad es el pensamiento complejo, donde solamente debemos de pensar en cómo nosotros tenemos el respeto, cómo nosotros tenemos diversas perspectivas que sean sanas y en pro de la construcción de una sociedad que tenga para sí respetos, otro tipo de valores, una democracia sobre todo, para que uno pueda repensar las cosas y actuar, pero a conciencia de lo que hace. Algo que hay que tener en cuenta es ya el concepto de multiculturalidad como tal, que es la presencia de culturas en un lugar determinado, y el concepto de multiculturalismo, en el que si bien se escucha que son similares, el multiculturalismo refleja la aspiración a que no solamente las culturas que están en ese espacio determinado existan, sino que también coexistan, convivan y confraternen. Después de entender la presencia de las diversas culturas, tratar de pensar, de tener un panorama de cómo podrían ser las cosas en el que todos nos relacionamos, viene la parte que es el hecho, la acción de en verdad intentar que todas las culturas convivan entre sí y que exista un cambio que no supone erradicar una cultura para conservar la otra, sino en esta relación que se da de creencias, tradiciones, costumbres, vestimentas, manera de hablar, se pueda rescatar algo significativo y que apoye a la otra cultura que está conviviendo también y le permita crecer. También la interculturalidad supone de dos fundamentos. Primero, la filosofía de la otredad, que es donde yo pertenezco a una cultura. Esta cultura es única, esta cultura pertenece a tal lugar, esta cultura hace las cosas de alguna manera y existen otras culturas. Se toma una postura en el que se juzga cómo la otra cultura se desarrolla. Sin embargo, dentro del concepto de la interculturalidad, reconocer que existe otro que también puede ser mi igual, mi similar, y en el que en el choque de las diversas culturas puede haber un dinamismo en que, basado en el respeto, puede provocar diversas situaciones que en verdad ayuden a seguir conviviendo, a permanecer en este sentido de no perder la identidad que tenemos conformada como tal, pero también para aprender, que a fin de cuentas es lo que intenta en un aspecto general la interculturalidad. También otro principio que maneja la interculturalidad es la democracia, donde también, al yo reconocer que existe el otro, debo de respetarlo. Como se dijo anteriormente,
quizás de alguna manera se busque que confraternen, pero no para dejarlo de lado ni para sobrepasar encima de la cultura. Al contrario, es para que de alguna manera practiquemos acciones en contra de diversos males que aquejan a las sociedades culturales, como el racismo, como la falta de respeto, como la discriminación que existe en diversos aspectos. Para esto es donde funciona el fundamento de la democracia. Y al igual que la multiculturalidad, existen dos lados en la interculturalidad: este concepto como tal y el interculturalismo, donde también el interculturalismo es la acción donde, a pesar de lo que ya sé, a pesar de que yo conozco a mi similar, que yo pienso que las cosas pueden cambiar, es el énfasis en hacerlo, en buscar acciones, propuestas que de alguna manera apoyen en todo sentido, no solamente en aceptar a otra cultura, porque tampoco se está hablando de que sea una guerra que existe entre los tzetzales y los chontales, por tomar un ejemplo, sino que buscar esas pequeñas cosas en el que podamos realizar el cambio, pero un cambio para promover la educación y para poder convivir las diversas sociedades que conforman a nuestro país. Ahora bien, ¿cómo hacemos la educación para la interculturalidad? En términos teóricos, la educación para la interculturalidad se divide en dos tipos de asimetría: la asimetría escolar y la asimetría valorativa. La asimetría escolar tiene que ver con todas las políticas educativas que rigen al sistema educativo del país, en el que existen normas, leyes o acuerdos que de alguna manera garanticen la educación intercultural en su propia lengua o con factores que tengan que ver con el contexto del estudiante, y que muchas veces no se lleva a cabo o que ha sido precaria a pesar de los diversos cambios que se ha tenido, como la reforma al artículo 2 o en las leyes que se hicieron, la Ley General de la Educación Intercultural. En la asimetría valorativa tiene que ver con cómo se sienten las personas de un grupo cultural frente a otro, donde por lo regular siempre hay un grupo predominante y el que es minoría se siente inferior, aunque existan diferentes derechos, pero para todos sean iguales, y en el que debemos de erradicarlos, puesto que la educación no sería intercultural si no nos preocupamos por darle las herramientas para que aprendan los estudiantes de un grupo minoritario, y solo nos preocupamos por el grupo cultural mayoritario porque digamos que en la escuela es un lugar donde hay solamente 5 que son de una cultura diferente a la del resto. En ese sentido, es necesario de que si hablamos de la educación intercultural, se permita la educación, se combata la exclusión y la segregación de todas las personas, puesto que se reza en el artículo 3 constitucional que la educación es para todas las personas en nuestro país. Es importante que como docentes hagamos acopio de todos estos recursos hasta este punto teóricos que tenemos, y no esperar hasta que llegue alguna persona que venga con un estereotipo de cultura para poder hacer el cambio. Como se ha visto a lo largo de todo el curso, la educación intercultural no solamente habla sobre la cultura como tal, sino que también muestra rasgos sobre los valores y cómo practicarlos. Si nosotros practicamos la tolerancia entre personas de nuestro mismo grupo, será más fácil practicar este valor con personas que sea de otro municipio, de otra localidad, de otro país. Es importante que hagamos conciencia y que nos preocupemos no solamente por crear una escuela donde cuando sea del momento de la educación intercultural se vea el cambio, sino promover ambientes de aprendizaje donde se le permita
adquirir su identidad a todas las personas sin importar, claro está, de dónde provengan ni cómo sean.